Buenos días, compañeros de la plataforma Luciana Contigo en nuestros roles de conferencias. Estamos nuevamente con el compañero Manuel García Torres. Desde ya te damos las gracias por siempre atendernos en tu casa con tanta familiaridad. Y hoy día queremos que nos puedas explicar sobre el referéndum que todos los peruanos vamos a ir el 9 de diciembre. Y ya entre tantas opciones que hay, el sí, 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 el sí, sí, no, el no, 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 ya creo de que la población no tiene claro lo que en realidad es el referéndum, por justamente tantos temas que han habido políticos en estos días. Quisiera que nos expliques, por favor, cómo ves el referéndum. Gracias por la entrevista. En primer lugar, yo soy profesor de Derecho Constitucional, así que insisto un poco en los temas constitucionales. El artículo 206 de la Constitución Política del Perú establece la reforma parcial de la Constitución. Vale decir que se puede reformar la Constitución de tres maneras. La primera, por dos legislaturas ordinarias del propio Congreso. En segundo lugar, mediante referéndum, que es promovido por el Poder Ejecutivo para que intervenga con la participación del pueblo. Y en tercer lugar, a iniciativa de participación ciudadana con un 0.3% de los ciudadanos que solicitan con firmas que se hagan modificaciones en la Constitución Política del Perú. Nosotros estamos ante un referéndum que es la segunda modalidad de reforma de la Constitución. Vale decir que el referéndum significa una reforma parcial de la Constitución de Política del Perú, por eso se hacen esas cuatro preguntas. Las cuatro preguntas tienen relación con modificaciones del texto constitucional, de ahí que sea necesario hacerlas mediante un referéndum, vale decir, bajo la participación del pueblo y la intervención del Congreso de la República. En primer lugar, la modificación relacionada con los partidos políticos, el financiamiento de los partidos políticos, era necesario establecer una precisión en la Constitución Política del Perú porque no existe un tema relacionado con esta situación. En segundo lugar, como nosotros sabemos, existía en la Constitución de Fujimori el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, cómo se organizaba, cómo estaba conformado, y era el órgano que prácticamente nombraba y designaba y removía a los jueces y fiscales de nuestro país. Gracias a los audios que nosotros hemos podido observar, hemos visto cómo la corruptela en el Poder Judicial había avanzado enormemente, de manera tal que jueces, fiscales estaban comprometidos con hechos de corrupción en nuestro país. Eso ha llevado a que ahora se haga una modificación sustancial de lo que era el modelo fujimorista de participación para la elección de los jueces y fiscales en nuestro país y el nombramiento. Eso quiere decir que se va a modificar el capítulo correspondiente al Consejo Nacional de la Magistratura. En tercer lugar, creo yo, el presidente Vizcarra quería subirse a la ola de la indignación ciudadana con respecto a la no reelección de los congresistas. Hay un sentido mayoritario, podríamos decir, en la población desde el punto de vista que los congresistas de la República no vienen cumpliendo bien su papel, que la oposición parlamentaria ha cumplido un papel doloroso prácticamente en estos 2 años con respecto al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y con respecto al propio gobierno del señor Vizcarra, de manera tal que se plantea la no reelección de los congresistas, aspecto que no estaba previsto tampoco en la Constitución. De manera tal que, como es una reforma de la Constitución, se le pregunta al pueblo si se introduce este nuevo planteamiento dentro de la Constitución Política. Pero hay un cuarto aspecto, creo que tiene que ver. Así es, el cuarto aspecto es referente a la bicameralidad. Si bien es cierto que es una plataforma aprista, también dentro del partido hay tendencias en que unos quieren la bicameralidad y otros creen que le van a cerrar el paso a los jóvenes y que prefieren que no. Por otro lado, la ciudadanía piensa que se va a inflar los costos por haber una bicameralidad. ¿Tú exactamente qué piensas
¿Es favorable al pueblo peruano? ¿No es favorable? ¿Y por qué? Porque no quiero escuchar, digamos, como un coreo de insultos, como los he visto, sino sustento concreto de la bicameralidad. Fíjese, estimado compañero, la bicameralidad, la Cámara de Lores nace pues en Inglaterra, ¿no? La Cámara Alta, ¿no? El 90% de los países democráticos tienen dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Estados Unidos tiene Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El 90% de los países democráticos cuentan con dos cámaras. Y el Perú, tradición republicana, cámara, son unicamerales. Los países de dictadura política. China tiene una sola cámara. Cuba tiene una sola cámara. Venezuela tiene una sola cámara. Bolivia tiene una sola cámara. El Ecuador también tenía una sola cámara. Vale decir que aquellos países de tendencia autoritaria, de tendencia dictatorial, cuentan con una sola cámara, igual que en el caso de Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta hace poco. Vale decir que el proyecto fujimorista de introducir una sola cámara en el Perú era simplemente por dos razones. La primera, en el sentido de que antes teníamos nosotros 180 diputados y 60 senadores. Y Fujimori, al igual que el oportunismo del presidente Vizcarra, para jugar con las aspiraciones populistas, entre comillas, del pueblo, ¿no? Dice, no, hay que reducir prácticamente las cámaras y solamente debe haber más que 100 diputados y 30 senadores. De manera tal que se sigue manteniendo la cuota de 130 representantes al Congreso de la República. Ello realmente no significa un avance en lo que significa la orientación democrática de la estructura del poder legislativo de nuestro país. Fíjense ustedes, el Poder Ejecutivo de manera permanente observa los proyectos de ley que salen del Congreso de la República. Es decir, cuando los proyectos de ley, lo que se denomina las autógrafas, van hacia el Poder Ejecutivo, este regularmente las observa, vale decir, las tacha o no está de acuerdo. Actúa como una segunda cámara el Poder Ejecutivo. Y el Tribunal Constitucional igualmente también ha declarado la inconstitucionalidad de varias leyes que han sido emitidas el Congreso. La última con respecto a la cuestión de confianza, que fue una modificación del reglamento del Congreso de la República que tiene la categoría de ley. Igualmente ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Vale decir que el Tribunal Constitucional también opera como una segunda cámara, ¿no? Que observa las leyes que da el Congreso de la República. Entonces, si el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo actúan como un Senado, como una segunda cámara de revisión, de observación de las autógrafas de los proyectos de ley, entonces ¿por qué regularmente no tenemos una Cámara de Senadores con personalidades a nivel nacional, elegidas en Distrito Nacional Único, que realmente nos prestigien en el país y que sea la Cámara reflexiva que prácticamente revise los proyectos de ley que salgan de la Cámara de Diputados? Consideramos que la existencia de la Cámara de Senadores es necesaria para nuestro país y que lamentablemente, ¿no es cierto?, por algunas modificaciones que se hicieron por parte del Congreso, el presidente de la República, de manera irregular, porque él siendo autoridad no debiera opinar sobre lo que va a ser un mandato popular, ni puede orientar, ¿no es cierto?, el voto popular. Él ha señalado que debe votarse por el no con respecto a la bicameralidad. Yo considero necesariamente que debe existir una Cámara de Senadores, debe haber un régimen bicameral en el Perú y que es necesario para nuestra tradición histórica y además para nuestra tradición democrática que nuevamente se reinserte en la estructura del poder legislativo en nuestro país una Cámara de Senadores con prestigiados personajes de la política de nuestro país. Bueno, ya habiendo escuchado todas estas reflexiones, ya quedará de ustedes, compañeros, que este 9 de diciembre ustedes puedan darle el triunfo al Perú o quedarnos simplemente con una sola cámara. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo rol de entrevista.